Hola, mi nombre es Ricardo y en este video voy a hablar del trayecto de los vasos femorales. Antes, algo muy breve sobre cómo se forma la arteria femoral a partir de la aorta abdominal. Marcamos a la aorta abdominal, vemos que se divide por delante de la vértebra lumbar número 4 en dos arterias ilíacas comunes, izquierda y derecha. Esta última está cortada. Seguimos del lado izquierdo, vemos que se va a dividir a nivel del borde inferior de la vértebra lumbar número 5 y por delante de la articulación sacroiliaca en dos arterias, una hacia medial, que va a ser la ilíaca interna, y otra hacia lateral, que va a ser la ilíaca externa. Esta última, seguimos su trayecto y vemos que va a pasar por detrás del ligamento inguinal, en el espacio subinguinal, y va a formar parte de la laguna vascular. A ese nivel, esta arteria se va a llamar arteria femoral. Lo mismo va a pasar con la vena que se ubica hacia medial. Por arriba del ligamento inguinal, esta vena va a ser la vena ilíaca externa. Y una vez que se ubica por detrás del ligamento inguinal, en el espacio subinguinal, y formando parte de la laguna vascular, al igual que la arteria, se va a llamar vena femoral, que luego, tanto la vena como la arteria, la vamos a encontrar en la cara anterior del muslo. Marcamos este esquema que representa lo que sería el espacio subinguinal del lado derecho, es decir, de este lado. La flecha indica a la arteria femoral, esto es lateral y esto es medial. El espacio subinguinal presenta como límite hacia anterior el ligamento inguinal y hacia posterior el borde anterior del coxal, que va desde un extremo lateral a nivel de la espina ilíaca anterior superior del hueso coxal y hacia medial a nivel de la espina del pubis. Este espacio presenta un tabique fibroso, el cual me va a dividir dos lagunas, una hacia lateral, que va a ser la laguna muscular, y otra hacia medial, que va a ser la laguna vascular. En cuanto a lo que nos interesa, va a ser parte del contenido de la laguna vascular, y estos van a ser los vasos femorales. Hacia lateral tenemos a la arteria femoral y hacia medial a la vena femoral. Y estas van a formar parte, es decir, la laguna vascular, que se ubica entonces medial al nivel del espacio subinguinal, y va a formar parte del extremo superior del trayecto de los vasos femorales. Entonces, como les decía, este trayecto va a tener extremos. Uno superior, que era el que les marqué hace un rato, que era la laguna vascular, y un extremo inferior que va a ser el hiato aductor. Es decir, a este nivel teníamos el espacio subinguinal, que estaba dividido en dos lagunas, una hacia lateral, la laguna muscular, y una hacia medial, que era la laguna vascular. En el otro extremo, a nivel inferior, tenemos el hiato aductor. Todo esto que está pintado en verde representa lo que va a ser el trayecto, que sería lo que sería la parte de este esquema. Es decir, en este trayecto vamos a tener porciones entre ambos extremos. Una primera porción que será representada por el triángulo femoral. Sería esta parte. Y la segunda y la tercera porción que va a ser el conducto aductor, que va a ser más estrecho. Bien, sería lo mismo que esto, sería la parte del triángulo y esta parte del conducto. La flecha indica el ingreso de los vasos femorales, arteria y vena. Bien, tener en cuenta que en el extremo superior vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel del triángulo femoral, a la arteria femoral hacia lateral y a la vena femoral hacia medial. Ahora, hacia el extremo inferior vamos a ver que estos vasos, cuando atraviesan el hiato aductor, van a cambiar, si bien van a cambiar el nombre, van a pasar de llamarse de femoral a ser vasos popliteos, tanto arteria como vena, y también van a cambiar el sentido, el orden, es decir, la vena ya poplitea va a ser
lateral y la arteria poplitea va a tener una ubicación medial. Eso para que tengan en cuenta esas diferencias en el orden de ubicación de estos vasos. Bien, en el extremo superior entonces tenemos la representación de la laguna vascular. Este esquema ya lo habíamos nombrado, esto es lateral, esto es medial, el espacio subinguinal del lado derecho, esto es el espacio, el ligamento inguinal hacia anterior y el borde anterior del coxal como límite posterior. El tabique fibroso, hacia lateral la laguna muscular y hacia medial la laguna vascular. Y el contenido que nos interesa van a ser de lateral a medial la arteria femoral y la vena femoral. Estos son los límites. Entonces, en cuanto a las porciones, teníamos una primera porción que iba a ser el triángulo, es decir, va a estar representado por el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Marcamos algunos de sus límites. El límite lateral tenemos el borde superomedial del músculo sartorio, el límite medial será el borde lateral del músculo aductor largo y hacia superior el ligamento inguinal. A nivel del triángulo femoral tenemos lo que es la vaina femoral. Esta se extiende hacia superior desde lo que va a ser a nivel de la laguna vascular, el ligamento inguinal, y hacia inferior llega hasta aproximadamente el nivel donde desemboca la vena safena magna o safena mayor o safena interna en la vena femoral. Esta vaina tiene dos hojas, una anterior y otra posterior. La segunda porción, que al igual que la tercera se va a encontrar en el conducto aductor, esta segunda porción se extiende desde hacia superior, lo que va a ser el borde superomedial del sartorio, y hacia inferior lo va a hacer hasta el borde inferolateral del mismo, del sartorio. Todo esto en la profundidad de este músculo. En cuanto a la tercera porción, también en el conducto aductor, esta se extiende desde el borde inferolateral del sartorio en su extremo superior y en su extremo inferior llega hasta el conducto, hasta la parte del hiato aductor. ¿Bien? En cuanto a lo que sea parte del contenido, vamos a mencionar de sus límites, perdón, a lo que va a ser el tabique intermuscular vasto aductorio, que va a ser una expansión de fibras de los músculos aductor mayor y el vasto medial. Por este tabique, que sería este va a ser, este tabique va a ser atravesado por el nervio safeno, que recordar que es un ramo terminal del nervio femoral, y este a su vez es un ramo terminal del plexo lumbar. ¿Bien? Y también va a ser atravesado por la arteria descendente de la rodilla, que es una rama colateral de la arteria femoral. Acá marcamos en esta imagen lo que va a ser este tabique intermuscular por parte de dependencia de fibra, entonces, de músculos como el aductor mayor y el vasto medial. Acá tenemos atravesando al nervio safeno y a esta arteria, que es una arteria, la arteria descendente de la rodilla. Rama de la arteria femoral. Bien, por último, ya hacia el extremo inferior, el hiato aductor, que va a estar formado por las inserciones distales, es decir, a nivel del fémur, del músculo aductor mayor. Acá tenemos entonces este hiato aductor y los vasos femorales, que tienen una ubicación anterior y anteromedial. Estos vasos femorales van a atravesar por este hiato y se van a ubicar hacia posterior. Van a aparecer luego en la cara posterior de la rodilla, es decir, en la fosa poplitea, y a ese nivel van a cambiar el nombre y se van a llamar arteria y vena poplitea. Bien, esto es todo. Ahora sí, chau, hasta luego.